Durante décadas, One Piece ha unido al mundo con una historia de aventuras y combates con el objetivo de encontrar un tesoro único y desvelar sus misterios. En este tiempo, muchas han sido las teorías que tratan de la naturaleza del One Piece. ¿Es un tesoro material? ¿Un sentimiento? ¿Una persistente voluntad? Los seguidores han intentado encontrar pistas entre las páginas del manga, en sus ilustraciones y diálogos. Han dejado volar su imaginación para crear escenarios donde fueran posibles los sueños de todos los sombrero de paja y se revelen todos los misterios, pero solo Oda nos puede revelar la respuesta. No obstante, ¿cuál es el significado de One Piece como serie? Hay un hilo conductor presente desde el primer capítulo, que implica a sus personajes, y que se convierte en el mensaje recurrente para los lectores: la libertad, el valor de la vida y las nuevas generaciones. Estos tres pilares están presentes en el comienzo, con la ejecución de Goldie Roger, quien había conseguido todo lo que se propuso, nunca abandonó y que, con su muerte, inició una nueva era. Esto se desarrolla en el primer capítulo con la historia de Luffy y Shanks. Entonces vemos a los piratas, que disfrutan bebiendo y viajando a todos los lugares que desean, ignorando las luchas que no merecen la pena, aunque sean humillados, pero arriesgando su vida sin dudarlo por los demás, cooperando como tripulación. Finalmente, el sombrero de paja es un testigo, nunca mejor dicho al pasar de una persona a otra, de la promesa de esta libertad a las nuevas generaciones. Desde entonces, es visible que los arcos largos reutilizan ciertas estructuras, reorganizándolas y expandiéndolas. Del mismo modo, estos tres pilares han persistido y extendido para crear nuevos ejes de la filosofía de la serie. En primer lugar, la libertad implica tener la posibilidad de ir y hacer lo que a uno le plazca, siempre que eso no entorpezca la libertad de otro. Oda incide con frecuencia en los contrastes. Por eso, los enemigos siempre buscan cumplir sus deseos, aunque sea a costa de los demás. En esta libertad es en la que nacen los sueños y el deseo de cumplirlos. Para ello hay que ser constante. No vale retroceder ni hundirse. Si se quiere algo, es necesario actuar para conseguirlo. No importa que parezca una meta absurda, que te vuelva un marginado o motivo de risa, pues si es importante para ti, merece la pena. Aunque salgas derrotado o sientas que es un esfuerzo inútil, levantarse de nuevo y continuar es la única manera de vencer. A veces, la muerte evita lograr esa meta, pero no por este posible destino se debe claudicar. No obstante, esto no significa que se busque ser un mártir. Es en este momento donde se presenta el segundo pilar, el valor de la vida. Sin vida, no se puede disfrutar de la libertad, por lo que, como la comida, no se puede desechar. Es decir, tanto la comida como la posibilidad de libertad que brinda la vida son algo que no todos tienen, por lo que hay que aprovechar todo lo que nos ofrece. Si la muerte es inevitable, la voluntad siempre podrá ser heredada por las nuevas generaciones. Porque, mientras se conserve el recuerdo, la llama de los sueños, la vida y su libertad no se extinguirán. Evitar el rencor y el odio son fundamentales para que ello ocurra, pues de lo contrario el perjuicio alimentará un ciclo vicioso. Para evitarlo, dado que siempre hay situaciones duras, es importante retirarse y llorar, saber que nadie está solo para siempre, que después de la tormenta sale el sol. Al final, One Piece no trata de dominar ni ser el más fuerte, sino de lograr esa libertad para todos. Una en la que ni siquiera haya que ser pirata para lograrla, pues convertirse en rey pirata es un medio, no un fin.